Bienvenidos a otra de nuestras charlas entretenidas. Mandamos un saludo muy fraternal, muy afectuoso a la respetable Logia Simbólica Independencia número 2-1 de la Ciudad de México, a la respetable Logia Simbólica Luxor, que trabaja en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, a nuestro muy querido Luigi McCartney, extraordinaria pianista, autor del tema musical de estas charlas entretenidas. Si recuerdan ustedes, en nuestra charla anterior abordamos el tema de la razón por la cual la masonería es perseguida todavía en la actualidad. Y tratamos de averiguarlo conociendo la institución masónica y preguntándoles a algunos de los masones conocidos para ver si había alguna razón, y no encontramos ninguna razón lógica. Entonces recurrimos al expediente de conocer a sus contrarios. Y pues esto nos dio una idea muy general, muy clara, precisa, diría yo, de quiénes son sus contrarios, cuáles son las razones que les mueven, cómo es que ellos han perseguido a través de la historia a todas las personas, a los entes, a las cosas que han sentido que se oponen a sus propios intereses. Y vimos cómo han condenado al sacrificio, a la tortura y aún a la hoguera, no solo a los masones, sino a muchas otras personas, y aún a libros. Y en el colmo de las exageraciones, inclusive han llegado a juzgar y a lograr confesiones, según ellos, gracias a la tortura, hasta de animales. Entonces creo que eso nos dio un panorama muy general de la razón por la cual la masonería hasta esta época es perseguida y en algunos casos es satanizada o condenada, por ejemplo, a la excomunión. En esta ocasión, para esta charla entretenida, nos han sugerido que intervengamos, que entremos de lleno a la parte esencial de la masonería, que divulguemos algunos de sus secretos, y pretendemos hacerlo. Si recuerdan ustedes, a través de todas nuestras charlas entretenidas, hemos hecho una brevísima historia, un recorrido por la historia de la institución masónica desde sus orígenes, cuando eran grupos, organizaciones de constructores que proveían sus servicios a los clientes de la época, es decir, a los monarcas, llámense como se llaman, reyes o príncipes o sultanes o como les quieran llamar, pero también a los señores feudales, los dueños del capital de aquella época, quienes les construían caminos, puentes y palacios. Y también un cliente potencial eran las autoridades eclesiásticas. En ese sentido fuimos hablando acerca de todas estas organizaciones de constructores que con el paso del tiempo fueron haciéndose investigadores de tecnologías y de ciencias afines y derivadas de su propio oficio de arquitectos. Porque en aquella época, bueno, pues, es muy claro para todos ustedes y para nosotros que no existían los avances actuales. En primer lugar, ya toda la ciencia está escrita, los desarrollos que se van logrando también son metodizados, pero además pues no se contaba con la extraordinaria facilidad que ahora nos brindan, por ejemplo, los tutoriales de Internet. Si ahora tuviera alguien que construir una catedral, pues simplemente quizá recurrir a un tutorial de Internet y podría lograrlo. Pero en aquella época todo lo fueron desarrollando, descubriendo según sus propias necesidades, y por supuesto cada constructor, cada grupo de constructores, cada guilda u organización, lo que ahora llamaríamos logia de constructores, conservaba sus propios secretos. De esos dependía su secreto, de esos dependía su riqueza. Y así fue pasando el tiempo y fuimos viendo la evolución, cómo de proveedores de construcción se convirtieron en investigadores científicos y técnicos. Y de esta manera desarrollaron elementos indispensables. Las ciencias fueron muy pródigos, por ejemplo, en descubrimientos de matemáticas, de geometría, de mecánica, de arquitectura, por supuesto, administración y desde luego pues cosas como la hidráulica, la astronomía, la meteorología y ciencias ya de administración, por ejemplo, la contabilidad, el manejo de dineros y el manejo de personal. Todo esto pues les fue permitiendo ser proveedores científicos y técnicos de todo este ramo de la construcción. Pero pasado el tiempo, con todos esos conocimientos, descubrieron que también sus clientes potenciales,
sus clientes que les proveían de trabajo, tenían métodos de organización y sistemas que les eran muy convenientes y atractivos. Por ejemplo, descubrieron que había las órdenes monásticas, y las órdenes monásticas tenían grandes cualidades. Entre los arquitectos, pues cada uno de los oficios, los picapedreros, los transportadores de piedra, los talladores, y los mismos maestros que eran los que desarrollaban los planos y toda la parte de científica y de ingeniería, era cada uno individual. Tenían sus propias familias, vivían en sus lugares y todo, aunque durante el tiempo de la construcción, pues se trasladaban en conjunto, y esto les permitía ser libres, es decir, no le tenían que pagar impuestos a los monarcas, porque pues ellos eran sus proveedores. No tenían que pagar el diezmo a las iglesias, porque ellos eran los constructores de los templos. Y no tenían que rendirle ningún homenaje ni ninguna gratitud a los dueños del capital, a los señores feudales, porque también eran sus clientes, de manera que pues estaban allí totalmente dependientes de las organizaciones de arquitectos. Pero les decía yo, conforme va pasando el tiempo y descubren que las órdenes monásticas son grupos organizados muy interesantes, porque en primer lugar tienen votos de humildad y de pobreza, es decir, no está individualmente buscando cada uno su riqueza. Y como tenían votos de castidad, pues tampoco desarrollaban familia, de manera que les permitía que todos sus emolumentos, todas sus ganancias, fueran dedicadas a la orden, al gran jefe, al gran maestro, al gran arquitecto o a quien gobernaba el universo. En el otro sentido, pues tenían ya, una vez que tenían resuelto esa forma organizativa de los monjes, pues tenían la necesidad de proteger sus propias riquezas, de manejarse de una manera segura. Y entonces descubrieron los secretos de la milicia. Y esto dio por resultado que estos, que originalmente eran simplemente organizaciones de arquitectos con grandes conocimientos técnicos y científicos, pues se formaron también como órdenes monásticas y al mismo tiempo como órdenes de caballeros armados. Y con esto se formó el triángulo perfecto. Los conocimientos en manos de monjes armados pues les permitió acceder a gran poder y gran riqueza. Pero esta misma evolución muy positiva y muy favorable para ellos los hizo cambiar su posición de proveedores indispensables de servicios hasta el punto en que fueron rivales en la organización. Llegaron pues realmente a ofrecer una resistencia tanto a la monarquía civil como a la monarquía eclesiástica. Y entonces pasaron de estos proveedores indispensables de servicios a ser realmente contrincantes temidos y muy envidiados. Y finalmente, pues esto hizo que sus enemistades, sus adversarios, se organizaran, los persiguieran y los sentenciaran a muerte. Pero, independientemente de esa evolución, estas ciencias que ellos desarrollaron, se desarrollaron individualmente, como ocurre con los hijos en las familias. Crecen, maduran y finalmente se independizan y llevan su vida propia. Así pasó con las ciencias. Por un lado se fueron desarrollando cada una de ellas y dejaron a la madre de todas, a la mamá de todas las ciencias, a la filosofía, para desarrollo y disfrute de la masonería. Y entonces se convierte en masonería ya definitivamente especulativa y las otras ciencias tienen su vida propia. Esto pasa hasta que finalmente, con toda esta evolución, con todos estos conocimientos, llegan al florecimiento, diríamos, máximo del arte y de la cultura y de la técnica de la construcción, con el arte gótico. Sí, ya estaríamos llegando prácticamente al siglo XVIII, con las hermosísimas joyas del arte y de la arquitectura que fueron todas las construcciones góticas. Y ahí comienza a decrecer. Hay una serie de cambios, esto a partir del Renacimiento, con todo el protagonismo que tuvo la masonería ya en el otro mundo, en el mundo del pensamiento y en el mundo de las ideas, con las grandes revoluciones que sacudieron a la sociedad de todo el mundo, especialmente, les decía yo, a partir del siglo XVIII y quizá hasta nuestros días. Esto hace que la institución masónica deje, por un lado, la parte operativa, ya no construyen con piedras de argamasa
y se conviertan individualmente en lo que llamamos la masonería especulativa. Y así continúan. Hasta aquí creo que hemos logrado el propósito que ofrecimos a ustedes de hacer un análisis, hacer una reseña de la parte material de la institución masónica lo más libre posible de prejuicios y de dogmatismos. Así que, pues vamos a intentar penetrar en los misterios, en los secretos y divulgarlo en bien de la sociedad que nos ve. Desde luego esto, pues, insistimos mucho en nuestro compromiso autoimpuesto, la obligación autoimpuesta de conservar la debida discreción y respeto que merecen las personas que, sin ser todavía miembros activos y oficialmente de la institución masónica, que se hayan sido recibidos como aprendices o que hayan sido iniciados en la masonería, pues sí tienen interés en, a través del conocimiento, llegar a la verdad y aplicarla en beneficio de toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, estamos comprometidos a guardar esa discreción, pero vamos a tratar de penetrar en los arcanos de la institución masónica y tratar de divulgarlo. Hemos tratado de investigar con los mismos masones y al interior de la masonería, y pues se proclaman los masones como teniendo como leitmotiv, como razón de ser, como objetivo principal de su actividad, la construcción de templos simbólicos a la verdad. Y bueno, pues un templo material es un edificio elevado a la categoría de sagrado, no tanto como un lugar de culto, sino como un lugar que sirve de habitación o de resguardo al espíritu de la divinidad. Y hasta aquí pues, nos parecería muy sencilla la alegoría de decir que se construyen templos simbólicos a la virtud en el ser interno de cada uno de los masones. Pero aquí empiezan mis tropiezos, porque analizarlo en ese sentido, pues más o menos es fácil. Sabemos que es templo y que son templos a la virtud los que construyen los masones. Pero como dicen en mi pueblo, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque, ¿qué es virtud? Para los antiguos griegos, el término arete que utilizaban para referirse a la virtud no tenía el significado que actualmente le damos. Más bien para ellos era la plenitud, la perfección de lo que cada ser puede hacer. Por ejemplo, cuando conocemos un pianista o un intérprete de música o algún ejecutor de alguna de las artes y lo hace muy bien, como precisamente nuestro querido Luigi, autor de la música que nos sirve de fondo, decimos en ese caso que es un pianista virtuoso. O bien una hierba medicinal como la manzanilla, decimos que tiene la virtud de curar las dolencias del estómago. O cuando un ser amado, como Millina, por ejemplo, decimos que tiene la virtud de hacernos felices. Así que cuando hablamos de que construyen templos a la virtud, pues yo les confieso a ustedes que cuando escucho que un masón está dedicado a construir templos a la virtud, me viene a la mente, de manera absolutamente involuntaria, la imagen de un monje, ya saben ustedes, con su hábito y su capucha de sayal café, en la soledad de sus jardines o de sus corredores del monasterio, dedicados a la oración y a la penitencia. Pero esa imagen es absolutamente diferente de los masones que yo conozco. Hombres modernos, hombres y mujeres libres, que disfrutan la vida alegremente en el seno de la sociedad, que trabajan y viven y la disfrutan armónicamente con su familia y sus amigos. Totalmente diferente. Y entonces algo que nos resulta verdaderamente interesante, agradable, conmovedor de los masones, es que buscan esta construcción de la virtud
esta determinación de la virtud por su propia razón, basados en sus propios códigos, no por indicaciones extrañas, no por la esperanza de premios y recompensas o por el temor a castigos futuros y eternos. No, lo hacen en respuesta al libro supremo de cada uno de ellos, a la ley sobresaliente, a la ley máxima que puede localizar una persona, que es su propia conciencia. Y en este sentido es como se van desarrollando los masones. Y de aquí viene la hermosísima alegoría de la que hablábamos cuando decíamos que los templos masónicos son una representación del universo, pero al mismo tiempo la imagen simbólica del templo interior de cada masón. Y así vamos entendiendo cómo es esta construcción del templo a la virtud que cada uno de los masones desarrolla. Aquí yo creo que tendría que recurrir al pensamiento y a las frases de sabios famosos. Tendría yo que pedir opiniones de, por ejemplo, Sócrates, Platón, Agustín, Aristóteles, Tomás, pero para facilidad de ustedes, para felicidad de ustedes, no pretendo hacerlo y estoy absolutamente seguro que ni podría. Así que por lo pronto dejo esta charla en suspenso, les agradezco mucho su compañía, les ofrezco y les invito para la próxima de nuestras charlas entretenidas. Vamos a continuar abordando estos temas y si a ustedes les parece, nos vemos en la próxima de nuestras charlas entretenidas. Entre tanto, les agradeceré mucho que compartan nuestros videos. Les dejo mi cariño y un abrazo fraternal.